Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Todo al Asador TV, un programa de entrevistas diferente. Hoy tenemos un día especial, una jornada especial. No va a ser el Todo al Asador de siempre. ¿Por qué? Porque tuvimos elecciones, vamos a analizar un poco lo que pasó. Tenemos un invitado en piso que sabe y mucho al respecto. Así que quédate ahí, no te muevas, que ya empieza Todo al Asador. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tenés que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Bueno, muy bien, estamos de nuevo en Todo al Asador TV, en este especial de elecciones. Estamos con el consultor, el analista político, licenciado en comunicación, especialista en comunicación política y director de Innova, Martín Stolaza. ¿Cómo andas? ¿Bien? Hola Nacho, gracias ¿Todo por la tranquilo? invitación, todo bien. No, por favor, gracias por venir. Martín, pasó de todo. Pasó de todo, fue una semana donde tuvimos elecciones este domingo. Vamos a ver un poco qué fue lo que pasó. Dale. Vemos lo que pasó y vamos a conversar con Martín. Vamos a analizar un poco las elecciones que se fueron y lo que viene. Vamos a ver, esto fue el resumen del día domingo. No hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina, para los argentinos. Venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa, más allá de un momento de derrota. Como hoy lo aceptamos. Si trabajamos juntos, podemos ganar. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad. Se puede cambiar y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Bueno, hay balotaje. Hay balotaje, Martín. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no se esperaba. No sé si ustedes lo tenían medido, este crecimiento de masa. Nosotros no teníamos mediciones nacionales recientes, pero sí se sabía dos cosas por las investigaciones a las que uno accede y en las que uno confía. Una era que había balotaje, eso prácticamente no había dudas. Y después, independientemente de las mediciones, días previos con el equipo, hacíamos un cálculo que tenía que ver con los votos que había obtenido cada uno y la proyección de nuevos votantes que podía haber, que la proyección iba en sintonía de lo que terminó sucediendo, no porque hayamos hecho un gran cálculo, sino porque uno evalúa las proyecciones, los resultados, la participación, de los generales anteriores, 2011, 2015, 2019, y todo indicaba que, como máximo, si votó el 70 en las PASO, como máximo se podía llegar al 79-80, que es lo que terminó sucediendo. Cuando termine el escrutinio definitivo, probablemente el número sea el 79%. Bien. Entonces, un 8-9% de participación, más lo que quedó en el camino, que era un 3%, 11 puntos. Si cada uno seguía, conservaba lo que obtuvo en las PASOs, había 11 puntos para repartir. Muy difícil que esos 11 puntos vayan para un solo lugar todos. Bien. O 10 puntos para llegar al 40. Entonces, era, no te digo imposible matemáticamente, pero muy, muy improbable que... Y a eso se le agregaban, obviamente, las encuestas que indicaban que balotaje. Eso por un lado. Terminó sucediendo. Lo otro que estaba con bastantes dudas era si efectivamente Patricia Bullrich iba a retener lo que sacó. Estaba en cuestionamiento. La mayoría de las encuestas decía que no. Que no. Bajaba 23, 24, 25 puntos, como efectivamente terminó sucediendo. Lo que estaba muy poco contemplado, no de manera, digamos,
Había investigaciones que sí daban cuenta de eso. Te las puedo nombrar, digo, una consultora brasilera que hubo una nota dando vuelta que la verdad que fue una radiografía de lo que terminó sucediendo. Raúl Timerman días previos también hablaba de un triunfo de Massa. CB Consultores también publicó días previos un Massa arriba de Milei, digamos ya. Y además, Se veía. Y además, otra cosa que digo, el día después no salieron las noticias habituales, decís, las encuestadoras fallaron todas. Eso te indica que las encuestadoras no fallaron, porque viste, como que Tal si cual. no es el clásico del día después. Sí, siempre. Bueno, esta vez no tuvimos ese clásico. Entonces, evidentemente, estuvieron más en el acierto que en el error. Y esa cantidad de ese crecimiento de Sergio, ¿no? Ese crecimiento, te consulto dos cosas. La primera, tal vez, más allá de que las encuestas lo veían venir, hubo ahí un miedo, hubo una cantidad de un histrionismo excesivo de los candidatos de Milei, de los oradores, de Marra, de Lemoyne, generó un miedo, generó esta cuestión de en crisis, optar por la opción conservadora. Si uno tiene en cuenta lo que sacó Massa en las PASO y lo que creció, que pasó de 27 a 36, casi 37, es decir, casi 10 puntos de crecimiento, y si tenemos en cuenta que los nuevos electores fueron 8 o 9 puntos, es decir, no quiero decir que todos fueron para ahí, pero la enorme mayoría fue para ahí, porque si no, ¿cómo se explica el crecimiento de Massa de casi 10 puntos? Entonces, hago este razonamiento, ¿qué movilizó a un elector que no participó de las PASO a ir a votar al oficialismo, a este oficialismo, que está muy claro que está más en el debe que en el haber, que una reprobación altísima con los niveles de inflación que tenemos? Entonces, ¿qué lo movilizó? Dos cosas. Una es el miedo, ¿sí? Los errores, el coro de Milei, el coro de Milei en el que Milei es el director de la orquesta y falla en términos de expresión, o falla, digo, lo que llegó a un techo, lo que ese desempeño le dio y ahora no le permitió crecer. Pero lo que sí falló, que fue una novedad, una irrupción, en un momento donde había que crecer, es ese coro. Lemoyne, Venegas Lynch, Marra, el tucumano, Bussi, digo, hay todo un séquito que hiper desorganizado, pareciera desorganizado adrede, digamos, o yo creo que es falta de pericia política, cómo ordenás ese coro, que, bueno, obviamente cada uno decía lo que quería y después había que salir a explicar o a justificar o a desdecir, como en el caso de Lemoyne, la vicepresidenta, a desdecir que eso que ella dijo no estaban de acuerdo. Entonces parecía que esa anarcocapitalismo en lo que creen, pareciera que estaba funcionando al interior de anarcopolítica, vendría a ser. Eso por un lado. Y el otro gran factor es la capacidad y la idoneidad política de Massa, que es innegable, que logró mover las perillas políticas justas y necesarias, fundamentalmente en el aspecto territorial, que le dieron resultado, digo. Eso te iba a preguntar, más que nada también en lo positivo de Sergio, ¿no? Porque navegó en aguas turbulentas, siendo ministro, superministro, plena crisis, algunas medidas que lo posicionaban diferente, una campaña fuerte también, esto de tenemos presidente con un mensaje directo hacia Alberto, tal vez. Una campaña donde el Frente de Todos, que venía muy desorganizado, se ordenó. Se ordenó, digamos, nosotros escribimos una nota más vinculada a lo provincial, donde decíamos que las PASO funcionaron como un sistema de alarmas para los oficialismos. Es decir, muchos oficialismos les fue mal en las PASO, sobre todo en términos distritales en Santa Fe, y esa instancia sirvió como para decir, bueno, perdemos, ¿qué hacemos? Bueno, laburar. Ordenemos. Campaña. Y la dieron vuelta. De abajo hacia arriba. Claro, la también dieron militante. vuelta. Entonces me parece que las PASO funcionaron así en el oficialismo nacional. ¿Y qué hizo Massa? Primero lo que hizo Massa fue haber agarrado el Ministerio de Economía y se ganó la autoridad de los propios. El peronismo le reconoce ese trabajo porque Massa, con esa actitud y ese gesto, salva políticamente a este gobierno, que no se sabía dónde podía terminar si Massa no se hacía cargo de eso. Independientemente del desempeño técnico específico del Ministerio de Economía. Digo, políticamente hablando, Massa ordena al gobierno y ordena al partido, de alguna manera. Eso le valió un reconocimiento interno, decir, a este tipo vino a poner la cara. Vino a poner la cara, juega, sabe jugar,
no tuvo resultados, pero a nivel político eso es un gesto importante. Y se vio reflejado ahora, digo, Massa convoca a los intendentes, al menos en lo que conozco, a los intendentes del peronismo, van, son partícipes, son invitados a formar parte y se llevan una tarea. Salgan A laburar el voto. a ganar el voto. Y eso se ve. Se ve. Pasó de 20-21% a 29%. Entonces hay una respuesta efectiva de los territorios y por qué no pensar que eso se dio en otros lugares, digo, como en provincia de Buenos Aires, donde hace una enorme elección, digamos, recupera un montón de votos. De hecho, el eje de la recuperación está ahí. Sí. Pero y después también hay otros factores que tienen que ver con esto, que también tienen que ver con los errores de Milei. Digo, en el norte hay algunas ya investigaciones que tienen que ver con, hablan del voto religioso y el hormiguero que patea el mileísmo cuando insulta al Papa, cuando agrega Entonces ahí también se activan algunas cosas que el peronismo las puede haber activado, pero a la vez las activan los propios errores y los propios miedos que genera Milei. Lo mismo en la Patagonia, que es otro de los territorios donde el peronismo crece. ¿Por qué crece? Dos motivos. Milei habla de Vaca Muerta, dice que va a privatizar Vaca Muerta. Probablemente eso, no sé qué impacto genera, pero mueve la algo. economía del sector, claro. Mueve, claro. Y a la vez hay una acción política de Massa que tiene que ver con ganancias que en los trabajadores formales, sobre todo de los que están en esa zona, son bien remunerados. probablemente haya también generado algún impacto. Entonces me parece que esos dos elementos explican mucho del resultado. Sumado a eso, la pericia, el expertise político de Massa, que se deskirchnerizó. Sí, completamente. Soy yo el candidato, decido yo, se ve reflejado en lo que veíamos, en el Massa arriba del escenario, nadie más, después se invita, pero él invita. Él invita, él abre. Él abre, y abre porque abre familia, y todo es un juego de diferenciación. Sí. Familia versus la no familia, o la familia extraña de Milei, esa cuestión, esa orfandad, digamos, en algún punto. Tal cual. Entonces, es un juego de diferenciación que arrancó exactamente el mismo domingo a la noche. Se hizo todo bien, yo creo que se hizo todo bien, desde abajo hacia arriba y en estas Siempre cosas, también hay que decirlo, cuando uno El diario del lunes. gana se hace todo bien, cuando uno pierde se hace todo mal, digamos. En el caso de Patricia creo que hay elementos para pensar que se hizo todo mal. También yo la resguardo en algún punto, porque si no siempre se cae sobre los equipos de campaña. Es decir, Patricia desde el día 1 de las PASO se dijo que quedaba en el peor lugar, estratégicamente hablando. Digo, ¿dónde iba a captar votos? No era el cambio, claramente. no era el cambio fuerte, genuino, y obviamente no es la continuidad. Entonces, al menos en ese criterio, que es un criterio clásico y un criterio muy palpable de las campañas, digo, quedó en el peor lugar y nunca pudo salir de ese peor lugar. Y habría que ver si hubiese podido de alguna manera salir. Digamos, un ejercicio, creo que probó distintas alternativas. Eso hizo que parezca en algún punto amateur la campaña o en algún punto demasiada mala praxis, que también la hubo, pero siempre no olvidándose nunca de ese punto de partida y de incomodidad absoluta, comodidad estratégica, digo, de dónde iba a ir, era muy difícil. Era muy difícil. También una cosita también que estuvo muy buena cuando mencionaste lo del sur, lo del norte, me pareció muy buena la gestión de Giuliano en el Ministerio de Transporte, poniendo en claro. Bueno, cuando Lo te decía de que van Giuliano funciona como intermediario entre el gobierno, entre Massa, en términos electorales, entre Massa y los intendentes. Es Giuliano el que canaliza eso. Bien. Entonces, en esa intermediación y en ese resultado obtenido en la provincia, en esa remontada santafesina, bueno, obviamente tendrá sus méritos el trabajo que hizo. Sí, no, y te decía lo de los monitores de los precios del transporte. Eso ha sido un impacto nacional muy fuerte también. Hay un newsletter de hoy de Iván Jadrowski que hace hincapié en algo de eso. Decía, te quito los subsidios, son... 700 pesos. Sí, redondeaban en 1.000 pesos, no me acuerdo bien por qué. Sí, con subsidios son 50. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es más fácil de entender para el de a pie? ¿Qué querés vos? ¿1.000 o 50? Tan simple como eso. Bueno, vamos a un pequeño corte. Ya venimos, estamos en Todo el Asador con Martín Ostolaza. Quédate ahí un segundito nomás y ya estamos de nuevo. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento.
Con más de 25 años de experiencia, Rosario nos elige para brindar capacitaciones de excelente calidad. ICR es una de las instituciones con más antigüedad y prestigio en educación privada en el país. Ofrece una diversa variedad de cursos enfocados en administración, salud, social, computación e idiomas. Comprometidos con el crecimiento personal y profesional de nuestros alumnos, buscando optimización en el desarrollo de sus actividades. Aumenta tus posibilidades laborales. Tu futuro depende de lo que hagas hoy, no mañana. ICR, cursos profesionalizantes. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Así comenzamos otra mirada en esta noche de martes, como siempre, con mucho para contarles sobre la actualidad del país, temas de actualidad, temas que hablamos diariamente, pero con otra mirada. En este día vamos a hablar de la donación de órganos. Ahora en Funes, chapas Candelaria, chapas, hierros, perfiles, alambres, tornillos, cinguería, chapas Candelaria, caños estructurales, construcción en seco, cerco perimetral. Candelaria 1863, Funes. Buenas noches en esto que es Z Insights, un programa con las perspectivas de esto que es la generación Z. Se ha hablado mucho de él. El mundo conoce su historia. Y cada uno de nosotros, directa o indirectamente, hemos sido alcanzados por su sombra. Hemos oído que fue el más temido y peligroso narcotraficante, arquetipo de maldad y corrupción. Todos sabemos lo que hizo, pero muy pocos han visto cómo lo hizo. Hasta ahora, Pablo Escobar, el patrón del mal. Muy bien, estamos de nuevo en Todo el Asador TV, en este especial Elecciones, analizando con Martín Ostolaza, especialista en comunicación política, lo que dejó el domingo y ahora lo que viene, Martín, ni más ni menos. En el video que veíamos al principio, en su primer discurso ya Milei dio señales de intentar traer, ¿no? Dice, Dosito dice, es libertad o kirchnerismo, sumando, es juntos, usa algunos mensajes. Difícil tarea la del votante de Juntos por el Cambio también hoy, para elegir. ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, Milei dejó en claro el encuadre que escogió para lo que viene, es libertad o kirchnerismo, un encuadre que para mi modo de ver es el camino fácil y rápido, no sé si es el camino, no sé si es el mejor camino. Bien. Creo que es un camino que está gastado, es la antigua grieta, de la cual renegó y se corrió sistemáticamente, estratégicamente, y a la cual ahora pareciera querer ingresar. Entonces, me parece que ese camino, a Milei, por ese ingreso a un lugar que no le corresponde y del cual decidió correrse,
es un ingreso que choca con su posicionamiento y con su matriz política anticasta. Entonces, ahora quiero entrar a un lugar que denigré. Sí. Eso, de alguna manera, es contradictorio y rompe la autenticidad de su posicionamiento político. Entonces, no sé si es el camino digamos, es el camino elegido, pero no sé si va a ser el mejor camino, digamos. Y a ese camino, además, decidió, para reconfirmar esto que te estoy diciendo, dos cosas. Decidió recorrerlo de arriba hacia abajo, mencionando a Jorge Macri, mencionando a Frigerio, mencionando a Juntos por el Cambio, es decir, de la dirigencia al votante. Ayer lo confirmó, invitando a Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, invitando a la izquierda a un ministerio... El capital humano. Y, caso contrario, Massa, que decidió recorrer el camino de búsqueda de nuevos votantes desde los electores hacia los dirigentes. Sí. Y además se ve en todo lo performativo, digo, en los tonos que usó cada uno, en el entorno, en esto que hablábamos recién de Milei con todo un grupo, Massa solo, Massa después convocando familia, Milei no tiene mucha relación con la familia. Entonces, hay un choque de estilos y de contenidos muy explícito, muy evidente, y creo que es la primera elección, o al menos el primer balotaje, que queda muy en claro los dos actores que, digamos, las diferencias son muy notorias entre unos y otros. Y muy difícil lo de Javier también, esto encima de que comienza de arriba hacia abajo, de la dirigencia y luego el electorado, luego volver de algunas declaraciones, ¿no? Porque Montonera, pusiste bomba en un jardín, un montón de cosas. Sí, digamos, la política tiene un costado humano, aunque no lo parezca, y aunque no sea hiperdeterminante, pero sí hay un costado humano que cuando se transgrede determinados límites afecta al agredido, y entonces, es decir, no alcanza luego con estoy dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva. Está claro, estás dispuesto vos. No, y la confianza del electorado ya es... Pero después de que dijiste tal cosa no me podés venir a decir ahora... Entonces, justamente ahí está el problema. No apeló a los votantes, apeló a los dirigentes, pero esos dirigentes a los cuales insultó hasta hace horas o hasta hace días. Entonces, ¿cómo confío yo en un dirigente que me denigró sistemáticamente? Digo, un tipo como Larreta, que tiene un capital de 11 puntos. ¿Cómo confía en alguien que sistemáticamente durante años lo agredió? Una dirigente como Patricia, que con el discurso que da pareciera estar más en sintonía de Milei o no. Digo, pero una cosa es lo que se dice y después otra cosa es cómo se materializa ese discurso. Patricia, digamos, el marido de Patricia fue agredido, el entorno, digo, con esa caricatura, digamos, de viejo meado. Digo, hay toda una serie de elementos muy denigrantes, muy denigrantes que hacen que, bueno, que parezca... Y encima hay casi 7 puntos de diferencia. Entonces, pareciera que un camino está mucho más cuesta arriba que el otro. ¿Y ves factible, algo me dijiste antes, pero ves factible que la grieta se terminó como Massa? Como dice Massa. Es difícil porque los polos son muy antagónicos. Yo creo que la grieta se va a reconfigurar y la grieta tiene un nuevo actor que es Milei, que es consolidado y legitimado por el sistema político. Entonces, no me animaría a decir que se terminó. Habría que ver qué pasa con el PRO. Me parece que hay todo me parece que la política como la vimos en los últimos, del 2001 hasta parte, me parece que está en condiciones de reformularse. No sabemos bien cómo, pero me parece que pueden suceder cosas que no venían sucediendo en estos últimos 20 años, sobre todo en términos de liderazgo y de alianzas. Bueno, veremos qué pasa ahora en el resultado final. Y te volvemos a convocar luego de eso a ver cuando ya tengamos presidente. Bienvenido. Hasta aquí pasó, amigos, todo el asador. Que tengan muy buenas noches. Mi nombre es Nacho Reinero. Estuvimos con Martín Ostolaza analizando las elecciones. Quédate en la pantalla de Vive TV para más de 30 localidades. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados.